Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidos a este webinar, Manejo de Neuralgia del Trigémino, a cargo de Edgardo Fuentes. Él es máster en cirugía oral y coordinador del diplomado en TTM de la Universidad Autónoma de Chile. Como ustedes saben ya, todos los que se inscribieron, durante esta actividad vamos a regalar dos becas del 50% para este diplomado. La idea es que ustedes puedan, junto con ver de qué se trata esta actividad, esta charla, puedan tener un poquito de información de en qué consiste este diplomado y qué es lo que se va a trabajar. Por lo tanto, en el final de la actividad vamos a sortear estas dos becas del 50% del arancel entre los mejores comentarios o las mejores preguntas que tenga la actividad. En los últimos 15 minutos, nuestro charlista va a responder sus inquietudes, sus dudas. Ideal ahí si podemos formar un debate en torno a lo que fue la presentación. Entre quienes comenten, entre quienes pregunten, al final de la actividad vamos a sortear estas dos becas del 50% del arancel. Bueno, y junto con eso presentamos a nuestro charlista, Edgardo Fuentes. Hola Edgardo, ¿cómo Hola, estás? buen día, ¿cómo están? Un gusto Bien, saludarlo y conversar de una temática que puede resultar interesante a las personas que están relacionadas con el dolor. impecable Edgardo. Bueno, para ir ya a lo concreto, dejamos a nuestros invitados contigo. Esperamos que disfruten la actividad, fue pensada para ustedes. Adelante Ya, Edgardo. gracias, gracias. Vamos a compartir el contenido para mostrar la presentación. Se ve muy bien, ya estamos Ya, en la primera lámina con el nombre de la actividad. perfecto. Bueno, la neuralgia del trigémino, al menos en lo que compete a mi formación como cirujano dentista, fue un tema tocado desde las ciencias clínicas y surgió mucha curiosidad en mí desde el inicio por lo terrible de la enfermedad, por lo complejo que se veía, ¿no? Uno como estudiante universitario puede ver que difícil el manejo. Y entonces siempre resultó muchas dudas y aparte siempre había como mucha mito en torno al tema, no era sencillo de manejar y había ciertos profesores muy connotados que hacían acciones terapéuticas de tipo anestésicas que controlaban el dolor de pacientes. Ellos, el doctor Blanco de la Universidad de Chile, que es un maestro. Creo que para hacer más interactivo y más aterrizar el caso, en la presentación voy a hablar de un caso que tiene que ver con una paciente que llegó a nuestro plantel en el mes de febrero, ¿ya? De género femenino, 49 años, y se presenta con una calidad de vida, pero en el piso, se presenta a la universidad por una neuralgia trigémino en el territorio maxilar desde inicios de diciembre de 2020. ¿Ya? Ella, como ustedes saben, que se alargó la actividad clínica por la pandemia. Nosotros estuvimos viendo pacientes en este periodo de enero y febrero. Ella llegó a inicios de febrero consultando por esto. Dentro del relato contaba que no dormía desde esa fecha, que los dolores eran insoportables, que no estaba bien para nada y estaba en ese momento cuando asistió a nosotros con un tratamiento indicado por un neurólogo, ya con el tratamiento de primera elección, que es carbamazepina, 200 miligramos 4 veces al día, y gabapentina 300 miligramos 2 veces al día, pero ella relataba que a pesar de esta gran cantidad de fármacos que consumía, el alivio del dolor había sido muy bajo y ella no podía estar tranquila en ningún momento. Desafortunadamente para ella, no podía dormir.
bien durante todo este largo periodo, hasta la fecha de consulta que fue esta en febrero. Hablemos un poquito de neuralgia, ¿ya? Neuralgia del trigémino es una neuropatía en la quinta rama, en el quinto nervio par craneal, ¿ya? Y se caracteriza por un dolor paroxístico breve, unilateral, similar a un choque evocado por el tacto o una más de las divisiones del nervio, y con un dolor paroxístico. Y algunos pacientes, aparte de esta descripción terrible de dolor, mantienen entre ataques un dolor de fondo, un dolor continuo entre ataques, ¿ya? Hacemos un recuerdo de lo que es los dermatomas trigeminales, ¿ya? Y podemos observar acá cómo está esta primera rama del trigémino, que es la rama oftálmica, su territorio de inervación, la rama maxilar y la rama mandibular, ¿ya? Recordamos también que dentro de de las características de la neuralgia del trigémino es una patología la cual está muy vinculada a la gente adulta mayor, como vimos la paciente era más bien joven, está muy vinculada más o tiene una mayor concentración de mujeres que en hombres, ¿ya? Y afecta muy poca parte de la población, al 0,3, al 0,17% de la población mundial, ¿ya? Y entonces ahí encontramos los sitios donde se puede, al hacer una actividad, que es la que vamos a ver en la siguiente slide, dónde se activa el dolor. Si el paciente generalmente se toca las zonas que están más en amarillo, hay mayor posibilidades de activación de este dolor, que es como un relámpago, como un picahielo, hay varias descripciones bien ilustrativas. Y también hay puntos intraorales, ¿ya?, que tienen que ver con su desarrollo. Entonces, ahí observamos los dermatomas trigeminales, como vimos, el territorio, digamos, de inervación de cada una de las tres ramas del trigémino, a excepción de la zona del ángulo de la mandíbula, que, como ustedes saben, está inervada por el nervio auricular mayor, rama del plexo cervical. Entonces, y vemos cómo también estos territorios trigeminales intraorales están también vinculados con la inervación trigeminal. Digamos, acá el tercio posterior de lengua se excluye porque ustedes saben que está ya inervado por el glosofaringeo y va a permitir, digamos, diferenciar ciertos otros cuadros clínicos que podrían presentar cierta similitud. Y entonces, aquí en este estudio de 30 pacientes se observó cuáles eran los puntos más frecuentes donde se podía descargar dolor al palpar estas zonas, ¿ya? Como hablaba anteriormente, es una afección muy dolorosa, con un dolor punzante, severo, evocados por un estímulo de corta duración, que puede ser de segundos hasta 2 minutos, ¿ya? Pero con una intensidad muy alta. Generalmente el paciente relata que este es el dolor más fuerte que ha sentido en la vida, ¿ya? Otro nombre que se le puede dar o que se le ha dado históricamente a esta condición es tic doloroso, ¿ya? Que es importante de inicio, y que esta paciente que les comenté al inicio sí lo había hecho, su neurólogo le pidió exámenes imagenológicos a nivel craneal, ya, para descartar malformaciones, ya, malformación arteriovenosa de la arteria cerebelosa superior o un tumor en el ángulo pontocerebeloso, que puede ser también una causa intracraneal de neuralgias, ¿ya? Y entonces, aquí podemos ver todas las condiciones que gatillaron neuralgia trigeminal en distintos pacientes, de hablar, de lavarse la cara, de masticar, de lavarse los dientes, de secarse la cara, comer, ¿ya? Beber líquido, afeitarse, maquillarse, peinarse, lavarse el pelo, ¿ya? Son todas, aquí están enumeradas, digamos, desde qué frecuencia hasta cuál es la menor actividad que es normal, es plenamente normal, que está afectando este dolor, ¿ya?
y ya en movimientos más específicos, la deglución, tocarse la nariz, tocarse levemente la cara, ya, mover la mandíbula, mover la cabeza, etcétera. Son todos son actividades muy normales, ya, que desafortunadamente para estos pacientes les va a generar un desencadenamiento de la condición, ¿ya? Por lo tanto, se ven afectadas las actividades psicológicas, físicas y sociales del ser humano, ¿ya? O sea, imagínense que cada vez que uno se toca la cara, o como me han relatado otros pacientes que he visto, cuando, no sé, tiene una guagüita o un nieto y le toca la cara y se desencadena dolor, entonces la calidad de vida disminuye de manera impresionante. Y hay estudios que han demostrado que esta condición, esta patología, aumenta la ansiedad, la depresión y el mal dormir en pacientes, ¿ya? Entonces, un efecto secundario de la condición es alteraciones importantes en la salud mental del paciente. Más o menos la etiología, ¿ya? La causa de una neuralgia trigeminal o de cualquier otra neuropatía, ¿ya? Se debe a una desmineralización focal en fibras aferentes sensoriales, en este caso trigeminales, ¿ya? En la zona de la entrada de la raíz, ¿ya? Ese es el mecanismo fisiológico predominante, ¿ya? Esta desmineralización facilita la generación de impulso ectópico y disfonía esfáptica, ¿ya? Se ha propuesto también la desregulación de mecanismos descendentes como coadyuvantes o factores etiopatogénicos de la neuralgia trigeminal. Entonces, como les comentaba anteriormente, y volviendo a la paciente, esta paciente se había hecho estos exámenes para verificar si es que esta arteria que está marcada aquí en el color blanco, ya que la cerebelosa superior estaba comprimiendo este nervio maxilar, y este latido continuo, ya, de esta arteria está desmielinizando la zona. No presentó esa malformación arterial o loop, que le llaman arterial, de esta arteria cerebelosa superior. Esto había sido descartado en el caso de esta paciente, ¿ya? Cuando eso ocurre, ya volviendo a que si eso hubiese ocurrido, el tratamiento, la terapia es resorte de neurocirujano, ya, el cual va a hacer una apertura adentro del cráneo y va a poner una esponja ya entre la arteria cerebelosa superior y el nervio trigémino, ¿ya? No va a partir con eso, esa es una elección que vamos a ver más adelante posterior, pero va a proponer esta cirugía cuando otras terapias previas no funcionen. Los fármacos de primera elección son la carbamazepina y la oxcarbazepina, ¿ya? Y esta cirugía creada por Peter Llaneta por ahí por los años 50 se denomina la decompresión microvascular, ¿ya? Que es el tratamiento de primera línea en pacientes refractarios. Como dije anteriormente, en el caso de la paciente esto no estaba, ¿ya? Entonces ahí tenemos otras causas, ¿ya? Causas. En la presencia de tumores en el ángulo pontocerebeloso, que también fue descartado en la paciente con la cual iniciamos, ¿ya? O presencia de lesiones arteriales o placas de desmielinización previas. Una pregunta que cabría hacerse es si las enfermedades desmielinizantes también actúan a nivel de neuralgia del trigémino y sí. Entonces, más o menos este es el esquema que a mí me gustaría que hoy día les quedara un poquito como instalado, ¿no? en la lógica del diagnóstico, de llegar a ponerle un nombre a esta condición que el paciente les presenta, ¿ya? Primero, si el dolor facial es unilateral, nosotros tenemos que pensar qué puede ser neuralgia, ¿ya? Si este dolor, ¿ya? Se distribuye
en el territorio trigeminal, entonces ahí, que es parecido a lo que vimos en las primeras imágenes, uno dice, ya, vamos bien, o sea, desafortunadamente el paciente, pero uno ya puede ir identificando ciertas características. Si hay un dolor paroxístico y una manifestación paroxística del dolor, ya es más decidor, ¿ya? Si no pasan estas cosas, entonces no hablamos de neuralgia de trigémino. Si pasan, hablamos de una posible neuralgia de trigémino, ¿ya? Entonces aquí viene la parte ya más de uno, clínica, que empieza a examinar al paciente y a palpar las zonas, y entonces hace maniobras típicas de palpación y ve si se desencadena el dolor, y entonces esto te lleva a, si hay un no, es una neuralgia posible. Pero si eso ocurre que a partir de la palpación del territorio facial afectado del paciente, se establece una neuralgia de trigémino clínica, una probablemente sea un dolor neuropático, ¿ya? Y ahí empieza ya el fenómeno de investigación. Toda esta cosa con la paciente que yo presenté no había hecho yo, ya la paciente se había presentado a nuestro lugar de atención llevando esta información, ¿ya? Y entonces, si la paciente se hace estos exámenes imagenológicos que vimos anteriormente y se puede explicar a través de eso la presencia de una desmielinización focal en el territorio trigeminal, entonces ahí se establece la etiología y la causa, ¿ya? Si no se establece eso, entonces tenemos una neuralgia trigémino idiopática, ¿ya? Cuando se establece la causa, ¿ya? Entonces tenemos una resonancia magnética, la cual está mostrando la compresión neurovascular, y ahí tenemos una neuralgia trigeminal clásica, o cuando se presenta una, digamos, hay otros test diagnósticos que presentan otra condición neurológica mayor, y ahí hablamos de una neuralgia trigeminal secundaria. No sé si se escucha bien, pero yo puse esta tabla que me parece bastante aclaradora de ciertos puntos, ¿ya? Porque ya uno, cuando el paciente manifiesta ciertos elementos que son propios de la neuralgia, uno tiene que empezar a descartar otras patologías que, si bien se parecen, pues confundir el diagnóstico, y en esto es vital el diagnóstico diferencial, partiendo de la neuralgia glosofaringeo, en el cual el territorio anatómico afectado va a ser distinto del territorio anatómico trigeminal. Por tanto, uno puede ya identificar que es otro par craneal el afectado, ¿ya? Una neuropatía trigeminal postraumática, como le ha pasado a pacientes que han consultado, que básicamente, no sé, uno me acuerdo en particular que tenía la característica de hacia surf, entonces le cayó una ola muy fuerte y claro, tuvo una neuralgia temporal postraumática después de este evento, ¿ya? Neuralgia facial atípica, ¿ya? O idiopática, neuropatías post-herpes zóster, que es característico del herpes zóster, afectar todo el dermatoma trigeminal, y es mucho más frecuente en el dermatoma trigeminal vinculado a la rama oftálmica, ¿ya? Estas tres presentaciones que están acá, la SUNA, la SUM y la hemicrania paroxística, tienen características que la separan de la neuralgia del trigémino en cuanto a la presentación de sintomatología o signología del tipo autonómica o autónoma, ¿ya? Que es con inyección conjuntival, lagrimeo, rinorrea y todo de aspecto unilateral también. Cuando hay síntomas que son ya vinculados a la acción simpática o parasimpática, uno tiene que pensar en estas otras causas, ¿ya? La cefalea en racimo, claro, también va acompañada de sintomatología autonómica,
¿ya? Y el dolor puede cambiar de lado, eso también lo hace distinto a la neuralgia que es unilateral, ¿ya? Y básicamente me quería concentrar acá, en nuestra área, la área odontológica, porque todos estos diagnósticos podemos nosotros sugerirlos e incluso hacerlos, pero es bueno trabajar en equipo con el neurólogo, ¿ya? Y en nuestra área odontológica entonces tenemos dientes fracturados y cariopulpitis que pueden dar muchas de las características clínicas de esta paciente, que presenté al inicio. Esta paciente que presenté al inicio ya había tenido eventos de neuralgia 2 años atrás, tratados de la misma forma por el mismo neurólogo y llevando a cabo esta suerte de tratamiento farmacológico que después se había ido y ahora volvió en diciembre de 2020. Y entonces, una vez que está establecido la neuralgia de trigémino, como dijimos anteriormente, estos fármacos, ¿ya? La oxcarbazepina o la carbamazepina son de primera línea. Si responde, ¿ya? Lo malo o lo negativo de estos fármacos es que hay que ir aumentando la dosis a medida que pasa el tiempo porque generan tolerancia, ¿ya? Se pueden utilizar otros anticonvulsivantes como la motrigina, etc. Y si responde, se aumenta la dosis y el manejo de ella es más del neurólogo de ir manejando dosis de estos fármacos para obtener un buen resultado. Si no va respondiendo, entonces el paciente ya no va teniendo otra indicación terapéutica, que es la de la cirugía. Ya que la cirugía, si está bien identificado la zona donde está ocurriendo, entonces es clara la cirugía que se establece. Y entonces ahí tenemos tanto carbamazepina como oxcarbazepina, todos los reacciones adversas que producen, ya somnolencia, pérdida del equilibrio, cansancio, estrés, hay que ponerle mucha atención, el aumento de la transaminasa que produce la carbamazepina, acciones alérgicas que son inmediatas, no es tan sencillo indicar carbamazepina de inicio porque puede haber una reacción alérgica bastante grave, ¿ya? Y alteración alérgica o de las distintas células. Estos son los riesgos de las cirugías, ¿ya? Cirugías, metemos en conjunto una que no vimos anteriormente, que es la risotomía con glicerol o la misma descompresión microvascular, ya que son lesiones cerebelosas, meningitis aséptica, meningitis bacteriana, ya alteraciones en la sensibilidad del quinto par, anestesia dolorosa, disestesia, no es alta la frecuencia, pero pueden pasar o pueden ocurrir o pueden suceder estos eventos, digamos, negativos en los pacientes que son sometidos a las cirugías indicadas, ¿ya? Probablemente ustedes esperarán, o algunos esperarán que yo hable de la porción profunda del temporal y una cirugía que diseñé hace algunos años atrás en relación a, aquí está el nervio maxilar marcado en el número 4, y yo lo que hacía era cortar el tendón de este músculo y que esta atrofia generara un alivio de la compresión que yo proponía que se generaba aquí en el número 4. Aquí está marcado la porción profunda del temporal y se ve dónde estaría la salida del agujero redondo. Pero lo importante en este caso es el diagnóstico, ¿ya? Es el diagnóstico, es llegar a la causa, el por qué. Si no presenta elementos característicos de neuralgia del trigémino, entonces uno tiene que siempre tener la obligación de dudar, ¿ya? De dudar, no instituir una terapia porque es relevante, sino que vamos dudando y vamos viendo hasta que con tranquilidad llegamos al diagnóstico. Y entonces yo había puesto esta tablita antes, ya de diagnóstico diferencial, y se ve aquí al final caries o pulpitis, ¿ya? Y le puse ahí como un pequeño subrayado, ¿ya? El cual puede provocar dolor evocado, y etcétera. Entonces,
habían elementos característicos de la paciente que presenté al inicio que me hacían pensar que no era una neuralgia típica porque aumentaba cuando se acostaba. Generalmente los pacientes de neuralgia como que pueden dormir y no hay dolor a no ser de que se toque la cara durante el sueño, etc. Y pedimos este examen, una ortopantomografía. Ella presentaba el dolor en el dermatoma trigeminal del lado derecho correspondiente al nervio maxilar OE2. Y yo no sé si logran ver esta zona acá. La vamos a agrandar, ahí. Ahí yo creo que se puede ver mejor. Y entonces tenemos una gran caries, ya, en el elemento 1,7. Y como me dijo un gran profesor cuando trabajaba yo en la unidad de dolor de la Facultad de Odontología de la Chile, dijo, los pacientes de neuralgia cuando tienen algún dolor de caries o algún dolor periodontal, el dolor que viene se parece a la neuralgia. Bueno, instituimos esta terapia, pues aquí está la endodoncia realizada. Disculpen la radiografía de una Baldwin, no se puede apreciar la finalización pero quiero que entiendan que la terapia instituida fue esta y se resolvió el paciente. Eso ha sido una cosa poco express, pero espero que le haya sido grata. Muchas gracias. Perfecto, efectivamente interesante el tema y agradecemos, Edgardo, por la presentación. Tenemos una pregunta. Mientras la leemos, mientras la respondemos, esperamos que se vayan sumando otras para poder ir generando este debate del que hablábamos. La pregunta la hace Yasmín Sáez Gavilán. Son dos preguntas en una. Dice, buenos días. Bueno, primero dice, gracias por la instancia, excelente webinar. Pregunta, ¿un paciente con esclerosis múltiple aumenta las posibilidades de padecer neuralgia trigeminal o terminará padeciéndola sí o sí? Esa es una pregunta. Es una excelente pregunta. En mi experiencia clínica, no todos desarrollan, pero aumenta las posibilidades. Sin duda que aumenta las posibilidades de desarrollar la presentación. Es terrible porque más encima suma una condición más a la terrible condición que está sufriendo el paciente. Perfecto. Y bueno, la segunda pregunta que nos hacía Yasmín es si la neuralgia del trigémino introduce un mal dormir en un paciente, ¿este mal dormido podría perpetuar el dolor o aumento y convertir este cuadro en un círculo vicioso? Sin duda. Y así es como sucede. Una pregunta disfrazada con lógica, ¿no? Con una hipótesis metida dentro. Sí, totalmente. Es lo que le va pasando al paciente. Va empeorando su calidad de vida, va sintiendo que no tiene control sobre la misma, que empieza una enfermedad o un desequilibrio ya psicológico que se asocia a lo terrible de la enfermedad. Perfecto, impecable. Vamos entonces con la siguiente pregunta que la hace Camila Ruiz Lazo. Hola Camila, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Dice así, dice, buenos días. A nivel de atención primera, dice a nivel de atención primera, aparte de hacer la derivación a nivel hospitalario, mientras el paciente espera la atención, ¿qué podemos recomendarle? Bueno, es complejo porque yo debería decir nada, tiene que ver los neurólogos, etcétera. Pero otra cosa es si la persona va a esperar 3, 4 meses para una atención neurológica. Ahí ya está Edgardo Fuentes, nuestro charlista con nosotros. ¿Nos escucha bien? Si puedes hablarnos un poco. Perfecto. Estábamos en la pregunta de Camila Ruiz Lazos. No sé si tenían más comentarios para ella. Ella decía, a nivel de atención primaria, aparte de hacer la derivación a nivel... Sí. Uno sabe que va a
tiempo para atender. Partiría con la oxcarbazepina, ¿ya? Una dosis, a ver si hay alivio cada 8 horas. Ya que los efectos adversos de la oxcarbazepina son menores que la carbamazepina misma, ¿ya? Yo he tenido un caso de alergia por indicar carbamazepina como terapia inicial y la reacción adversa cuando ocurre es muy lesiva para el paciente. Eso. Entonces, ¿está bien? Perfecto, sí, sí, Edgardo, agradecemos también la pregunta de Camila, esperamos que no le haya quedado ninguna duda. Seguimos con Marco Ávila, Gatica, dice, ¿cuáles son las características del dolor neuropático y cómo diferenciarlo de un dolor somático, muscular o dentario como diagnóstico diferencial? El neuropático siempre tiene la característica de una corriente eléctrica. Esto es lo que uno puede encontrar en dolor neuropático, es como, al menos en mi experiencia clínica, es lo que se ve fuertemente. No es un dolor pesado, no es un dolor de cansancio. Las otras características que hablé de la neuralgia trigémino están, pero lo que la hace, lo que le pone, digamos, el apellido, si se quiere, de neuropático es el evento de un dolor tipo corriente eléctrica, ¿ya? El gran problema de no identificar esto en el momento que corresponda es que, como había pasado con esta paciente, y como ya había tenido un evento de neuralgia, se asumió que era neuralgia y no revisar el por qué está doliéndole a la paciente de tal o cual forma. No sé si me explico bien. Perfecto. Seguimos entonces con Catalina Mesa. Buenos días a todos, nos dice que buena instancia, se agradece. ¿Cómo se ha visto que se manejen las dificultades de deglución en pacientes con NT? Como la deglución. Así es. El paciente adelgaza, come poco, come mal, aprovecha los momentos que no tiene dolor para comer. Es una condición terrible. No podría describirla de otra manera. Es invalidante porque no puede disfrutar ni la comida, no puede disfrutar ni una caricia de un ser querido. Y, ¿para qué decir? Hay pacientes que me han relatado el hecho de una brisa, estar caminando, viene una brisa de viento en la cara y se le activa el dolor. Es una condición compleja. Impecable acá. Hernán nos habla desde Colombia. Nos dice, ¿qué opinión tiene acerca del uso del láser de baja potencia para la neuralgia del trigémino? No tengo experiencia. Tengo un muy buen amigo en Italia, el doctor Cozzolino, que tiene muy buena casuística al respecto. Si él quiere, lo puedo poner en contacto con el doctor Cozzolino de la Universidad de Nápoles, Federico II. Pero yo personalmente no tengo experiencia. Perfecto. Bueno, si quieres saber más, él también puede escribirnos ahí a posgrados@autónoma.cl con la pregunta y ahí con nuestro charlista Edgardo Fuentes lo ponemos en contacto también para que aclare esa duda. Ale Fuentes nos dice, ¿es recomendable la prescripción de gabapentina y pregabalina como tratamiento de la neuralgia del trigémino? ¿En qué casos? No es un manejo que yo haga, ¿ya? Esa es la actividad que yo dejo para el neurólogo, ¿ya? O no es que yo deje, sino que el rector PBL tiene la formación para indicar eso y generalmente ellos lo van calibrando en la medida que los de primera línea, que es la carbamazepina y la oxcarbazepina, no ven un buen resultado inicial, ¿ya? Pero no tengo la fineza farmacológica para poder manejar aquello, ¿ya? Y no es mi responsabilidad, tampoco. Impecable, nos dice Carolina Carvajal. Buenos días, ¿hay evidencia de neuralgia en niños? No tengo información al respecto, no he visto, como dije anteriormente, epidemiológicamente, el adulto mayor, ¿ya? Por eso hay que poner una banderita roja, una red flag, en el caso que
poquito de la norma, y cuando las cosas empiezan a salir un poquito de la norma, uno tiene que ir mirando otras causas u otras características que te puedan hacer pensar en otro sentido. Perfecto. Seguimos con Rosario Mata. Dice, buenos días. Mi consulta es si el paciente no puede recibir tratamiento con medicamento por alergia u otro factor. ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Qué cosa? ¿Qué cirugía? Dice, si el paciente no puede recibir tratamiento con medicamento por alergia u otro factor, ¿qué se recomienda hacer? Es que la alergia está súper vinculada a los de primera línea, en particular a la carbamazepina. Cuando el paciente no es alérgico a la carbamazepina o es alérgico a la carbamazepina, el neurólogo se encarga de dar los otros fármacos que usted mencionó anteriormente, como son la gabapentina o la pregabalina, ¿ya? Son también estabilizadores de la membrana de la neurona, digamos, y en el fondo permiten tratar inicialmente este caso, ¿ya? Eso. Perfecto. David también nos pregunta por acá, en el caso de neuralgia del trigémino secundaria a infección por virus varicela zoster, ¿qué abordaje recomendaría? No, solo farmacológico. Solo farmacológico. Es lo que yo he visto en pacientes que han consultado. Yo vengo viendo neuralgias por ahí desde el año 2006, llevo 14 años de experiencia con neuralgias y siempre lo mejor. Ahora también hay unos parches de lidocaína que en algunos pacientes utilizamos que dan una sensación de anestesia temporal y son bastante útiles para el paciente, pero básicamente es fármaco y como dije en la presentación, afecta mayormente el dermatoma vinculado al nervio oftálmico, ¿ya? Que es 5-1, ¿ya? Impecable. Marisol también nos pregunta, dice, hola, ¿existe relación comprobada entre la neuralgia trigeminal y fibromialgia? No, pero sí he tenido casos que sí. No está comprobado porque, como sabemos, todavía no hay un diagnóstico preciso para la fibromialgia, pero sí he tenido casos, y recuerdo con mucho cariño dos personas que presentaban fibromialgia y aparte neuralgia. Pero una comprobación científica, al ser tan poco frecuente la presentación de la enfermedad, todavía no existe. Eso. Perfecto. Por acá, bueno, nos pusieron el correo arriba en el encabezado, como lo habíamos solicitado. Dice, debido al contexto actual de la población en Chile, debido a la presencia de enfermedades crónicas y a pacientes polimedicados, ¿esta condición aumenta el riesgo de padecer neuralgia del trigémino? No sabría decirlo porque no hay, uno lo que dice tiene que haberlo o vivido o leído, no tengo información al respecto. No sé si existe un factor predisponente más que el genético o la historia familiar, pero no podría responder, no tengo herramientas para responder eso. Perfecto. Y seguimos con Natalia. Natalia nos dice, muchas gracias por la instancia. Quisiera consultar respecto a qué tan efectivo es el uso de toxina botulínica en neuralgia del trigémino versus la terapia farmacológica. No, son dos vías distintas. La primera elección es la terapia farmacológica, eso sin duda. La neuralgia de trigémino, la toxina botulínica ha sido utilizada recientemente como un coadyuvante, no hay consenso en qué sitio funcionar, pero se ha visto en modelos animales que reduce la producción de canales de sodio voltaje dependientes a nivel del ganglio trigeminal y por ello se puede hipotetizar que tendría un rol positivo en seres humanos. Yo la he ocupado y he tenido buenos resultados, pero no a causa de la utilización de la toxina, sino que a causa de una hipótesis que mencioné entre líneas durante la presentación. Y que va a ser motivo también para ser presentado esta terapia en este diplomado que se va a hacer, ¿ya? Perfecto. Por acá ya nos hacen una pregunta más relacionada al diplomado. Nos preguntan por la modalidad.
¿Qué modalidad vamos a impartir en este año de cuarentena, perdón, de COVID-19, segundo año COVID-19? Sí, el acuerdo fue 70% en línea, como estamos ahora, y 30% presencial, ya cuando creemos que la cantidad de casos por SARS-CoV. Perfecto. Seguimos acá, dice Carolina Carvajal. Carolina nos pregunta, ¿en qué casos opera un paciente con neuralgia, ya que usted menciona solo tratamiento farmacológico? ¿Cómo? Carolina nos dice, ¿en qué caso se opera a un paciente con neuralgia, ya que usted menciona solo tratamiento farmacológico? Cuando el tratamiento farmacológico no funciona. Estaba súper bien explicado en la presentación. Cuando no hay no funciona y hay una evidencia anatómica la cual me permite dilucidar que esta evidencia morfológica hay un poco de minimización en torno al nervio trigémino, ahí se indica la cirugía. Pero la tendencia actual es manejarla con fármaco y si es refractario el fármaco, ahí pasar a términos quirúrgicos. Perfecto, y ya vamos con las últimas dos preguntas. Dice, ¿qué complicaciones tiene el tratamiento quirúrgico asociado al fascículo profundo del músculo temporal? ¿Afecta en gran medida la tonicidad muscular? No tengo estudios al respecto. Es muy poca la casuística y poca la evidencia que uno podría dar. En términos funcionales, lo que ha ocurrido en los pacientes no es muy distinto de cómo estaban previamente, pero no he hecho estudios en profundidad al respecto. Pero si quiere hacerlo, está bienvenido. Perfecto, y así ya vamos llegando entonces a esta última pregunta de Claudia. Dice, ¿habrá abordaje de rehabilitación terapéutica en el diplomado? Pues soy fonoaudióloga y creo que podría haber un gran nicho. ¿Se entendió la pregunta? La repito, dice, ¿habrá abordaje de rehabilitación terapéutica en el diplomado? Pues soy fonoaudióloga y creo que podría haber un gran nicho. No está contemplado, pero si ella quiere mandar un proyecto, feliz lo revisamos. Sí. Impecable. Y ya nos cayó la última pregunta antes de irnos, de Pamela. Dice, buenos días, ¿la cirugía de NT es una alternativa efectiva como tratamiento? Lo que yo observaba en pacientes, ¿cuál cirugía, perdón? La de... NT nos dice. La que estaba en la presentación, sí, es una cirugía que, si bien tiene un muy buen comportamiento en los primeros estadios, tiende a recidivar o a volver a presentar casos de neuralgia posteriormente. Perfecto. Bueno, agradecemos, Edgardo, la participación, el tiempo. Estamos llegando ya al final de este webinar. Interesante la exposición y se agradece. Quería darte la palabra ya para comenzar a despedir la actividad. Y luego de tus palabras, bueno, estamos revisando las preguntas mientras tú ahí te puedes despedir de nuestra audiencia. Vamos revisando las preguntas y vemos quiénes se llevan estas dos becas del 50% del arancel para el diplomado. Adelante nuevamente, Edgardo. Ya, te agradezco. Ha sido muy grato para mí tratar de explicar lo que ha sido la experiencia clínica que les podría aportar ya para esta enfermedad poco frecuente, cuando puedan visualizar algún caso que les parezca tener, más o menos, poner las banderitas rojas como mencioné anteriormente. Perfecto. Bueno, agradecidos. Vamos a decir quiénes y qué preguntas nos parecieron mejores.
Creo que ser el primero y romper el hielo siempre es difícil, en todo momento, en toda modalidad, no solamente presencial, sino también en vivo. Y por lo tanto le agradecemos a Yasmín Sáez y Gavilán. Ella fue quien abrió la conversación, quien abrió el debate, la primera pregunta que tuvimos. Así que, Yasmín Sáez, para ti la primera beca de 50% de arancel. Agradecemos tu participación, tu entusiasmo. 2 preguntas en una, al tiro además, ahí nos dio bastante tema de conversación. Vamos a buscarte en la base de datos porque no está tu correo. Se puede de todas formas escribirnos a posgrados@uautonoma.cl. Posgrados con ese final, @uautonoma.cl. De todas formas, como te digo, buscaremos tu correo y te escribiremos, pero también es bueno que tú lo tengas. Y finalmente también creo que la constancia, a veces no solo siempre es bueno ser el primero, sino que la constancia también es algo que se premia. Dentro de las personas que más preguntaron está Marcos Ávila Gatica. Así que Marcos Ávila, felicitaciones también por esta segunda beca del 50% de arancel. También buscaremos tu nombre en la base de datos para notificarte por correo. Si también nos pudieras escribir a posgrados@uautonoma.cl y así continuar la conversación para hacer efectiva esta beca. Agradecemos todas las preguntas, tenemos más de 50 preguntas, casi 60 preguntas de ustedes. Se leyeron en su mayoría todos. Agradecemos la paciencia y el tiempo por esperarnos, por el problema de audio que tuvimos. Para quienes estén interesados en esta charla, en el tema, esto queda grabado, como les decía, se sube a nuestras redes sociales, se sube a nuestro YouTube. Para quienes quieran profundizar sobre algún tema parecido, quieran algún webinar, también por favor escríbanos a posgrados@uautonoma.cl. Encantados, tenemos en la universidad a los profesores, tenemos el conocimiento para impartir. Ese es nuestro objetivo principal, entregar conocimiento. Para quienes estén interesados en el programa y obviamente no pudieron tener este 50% de descuento, esta beca en el arancel, para todos ustedes sí tenemos una beca de un 20% del arancel. Por si les interesa, para que puedan escribirnos. En la parte de las preguntas yo les estoy dejando ahí el link del programa para que lo puedan leer, lo puedan analizar. Vean si les gusta, si les parece. Para todos ahí está esta beca del 20% de descuento. posgrados@uautonoma.cl. En caso de que tengan cualquier duda, también se lo estoy dejando ahí. Entonces, ahí quedamos atentos a Marcos Ávila y a Yasmín Sáez, que lo voy a anotar acá. Yasmín Sáez. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a todos ustedes, esperemos que les haya gustado la presentación. Si tienen dudas, consultas, insisto, nos pueden escribir. Les deseamos a todos una muy buena tarde y un muy buen fin de semana. Gracias a todos ustedes, que estén muy bien, hasta luego.